Buenas tardes, nosotros hoy vamos a hablar de las crisis económicas. Una crisis económica es una fase en un ciclo económico en la cual se produce una escasez de producción, comercialización y consumo de bienes y servicios. Las crisis se diferencian entre sí según el sector o factor principal que las origina, y podemos encontrarnos a la crisis agraria, que es aquella que se vincula con una mala cosecha o con las alteraciones del mercado, la crisis industrial, que es aquella en la cual fallan los medios de producción o hay una falta de materias primas para producir, la crisis de suministros, que desabastece a las industrias y se puede provocar por una catástrofe natural, un cierre de fronteras o un paro de los transportistas. La crisis energética es una repentina escasez o subida de precio de las fuentes energéticas, las cuales suelen ser el petróleo y la electricidad, y suelen afectar el resto de la economía. También existen crisis en la oferta y en la demanda. En el caso de la oferta se produce cuando no hay mucho producto y por ende su precio sube mucho, por ejemplo el petróleo. Y en la demanda se produce cuando el producto no se solicita y por ende los productores no pueden cubrir los costos y tienen que cerrar sus industrias. Y por último tenemos la crisis bancaria, que es la parte financiera de toda crisis, en la cual los bancos cierran y se reducen los créditos, lo que provoca un aumento en el déficit público y en la deuda. Bueno, a continuación voy a explicar brevemente algunas crisis económicas internacionales a principios del siglo XX y a finales de este. Bueno, primero es el pánico financiero de 1907, que fue una crisis financiera que tuvo lugar en Estados Unidos cuando la bolsa de Nueva York cayó cerca de un 51% respecto a su máximo del año anterior. El pánico se desencadenó durante un momento de recesión, cuando se produjeron varios episodios de desplome de bancos. Este pánico se propagó por todo el país, cuando numerosos bancos nacionales y locales, así como otros diversos negocios, entraron en quiebra. La Gran Depresión o la crisis del 29 fue una gran crisis financiera que se extendió de los años 30 hasta finales de este o principios de los 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Esta crisis se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa de valores de Nueva York y se extendió a casi todos los países del mundo. Bueno, después está la crisis económica en Chile de 1982, que tuvo lugar durante la dictadura militar. El PBI del país disminuyó un 14,3% y el desempleo aumentó al 23%. Después está el lunes negro, que en finanzas se refiere al lunes 19 de octubre de 1987, cuando los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron en un intervalo de tiempo muy breve. Después la caída comenzó en Hong Kong, se propagó hacia el oeste, luego llegó a Europa y por último a los Estados Unidos. Los mercados de valores de Hong Kong ya habían caído un 45%, Australia 41%, España 31%, Estados Unidos 22% y Canadá 22%. Y por último, bueno, está la crisis bancaria 1994 en Venezuela, que esto fue un proceso de insolvencia masiva que afectó a casi un tercio de la banca privada comercial, produciendo la desaparición de algunas de las entidades financieras emblemáticas y el colapso del sistema económico privado de este país. De los bancos afectados se encuentra el Banco Latino, el Banco Consolidado y el Banco de Venezuela. Derrumbe de la moneda. En un lapso de 45 días, entre abril y mayo de 2018, el peso argentino se devaluó un 20%, pese a varias intervenciones del Banco Central, que elevó la tasa del interés a 40% anual, vendió reservas internacionales e inyectó más de 10.000 millones de dólares a la economía. Bien, auxilio del FMI. El 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un préstamo por 50.000 millones de dólares para atacar el déficit fiscal y a la caída de la moneda. A cambio, el gobierno de Mauricio Macri se comprometió con un severo programa de austeridad. El 3 de septiembre de 2018, Macri anuncia un plan de austeridad, elimina varios ministerios y restablece impuestos a las exportaciones agrícolas, el sector que más divisas genera.
El 20 de septiembre de 2018, cuando las autoridades se reúnen en Washington con el FMI, hay una huelga general. Más fondos. El 26 de septiembre de 2018, el FMI aumenta su ayuda a 57.000 millones de dólares. El Banco Mundial concede otro crédito por 950 millones de dólares. Argentina terminó 2018 con un 47,6% de inflación, la más elevada desde 1991, y el peso perdió la mitad de su valor en el año. Candidato opositor favorito. El 11 de agosto de 2019, el peronista de centro-izquierda Alberto Fernández consigue el 48% de los votos en las primarias y se convierte en favorito para las presidenciales. El 14 de agosto de 2019, Macri anuncia un aumento del salario mínimo, reducción del impuesto al valor agregado para alimentos y del impuesto a la renta. También congela los precios de los combustibles. A lo largo de esa semana, el peso argentino se deprecia, se devalúa un 20% y la tasa de interés alcanza el 80%. El 17 de agosto de 2019 renuncia el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Emergencia alimentaria. El 1 de septiembre de 2019 se instaura un control cambiario que limita a $10.000 mensuales la adquisición de divisas para individuos y restringe las transferencias de las empresas al exterior. El 19 de septiembre de 2019, en medio de manifestaciones de movimientos sociales, el Parlamento aprueba una ley de emergencia alimentaria que incrementa fondos para los más vulnerables. Fernández presidente. El 27 de octubre de 2019, Alberto Fernández gana las presidenciales. Al día siguiente, Macri endurece los controles de cambio para frenar la caída de reservas. El 26 de noviembre de 2019, el presidente electo anuncia que no solicitará el desembolso del último tramo del préstamo del FMI, que queda así en 44.000 millones de dólares. El 10 de diciembre de 2019, al asumir la presidencia, Fernández insiste en que Argentina tiene la voluntad de pagar su deuda externa, pero no tiene los recursos necesarios. Medidas de emergencia. A mediados de diciembre de 2019, con una deuda pública de 323.000 millones de dólares, el 90% del PIB, el nuevo gobierno anuncia medidas de emergencia, entre ellas un 30% de impuesto sobre las compras y gastos en moneda extranjera. Incumplimiento selectivo. El 20 de diciembre de 2019, después del aplazamiento de un pago de 9.000 millones de dólares, Fitch y S&P rebajan la calificación de Argentina, considerando al país en incumplimiento selectivo, deudor que no ha honrado una parte de sus obligaciones pero que paga sus otros préstamos a tiempo. Postergación de pagos en el país. El 6 de abril de 2020, Argentina anuncia la postergación hasta 2021 de pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares emitida en el país, la calculada en alrededor de 9.800 millones de dólares por el nuevo coronavirus. Oferta a bonistas en el exterior. El 16 de abril de 2020, el ministro de Economía Martín Guzmán anuncia una oferta a los acreedores privados en el exterior que contempla rebajas de intereses de 62%, 37.900 millones de dólares, y de capital por 5,4%, que serían 3.600 millones, además de 3 años de gracia sin pagos hasta 2023. Bien, los bonistas rechazan la propuesta y el gobierno extiende el plazo de negociaciones, que vencía el 8 de mayo, hasta el 22 de mayo. El 21 de mayo decide una segunda prórroga hasta el 2 de junio. Default. Bien, el 22 de mayo vence el periodo de gracia para pagar 500 millones de dólares de 3 bonos incluidos en la oferta de canje. Argentina incumple el pago y queda en default por segunda vez en este siglo. Sin embargo, las negociaciones con sus acreedores continúan.
Si dejamos a un lado el caos de Venezuela, Argentina tiene la situación económica más frágil de la región. Y según la agencia Standard & Poor's, Argentina está entre los 5 países del mundo con la economía más frágil. Y es el segundo país en Latinoamérica, después de Venezuela, que genera menos confianza entre los inversionistas extranjeros. Ahora, ¿qué significa frágil? La fragilidad económica se basa en cuestiones bien técnicas, pero se puede reducir a que los inversionistas extranjeros, que son clave para economías emergentes como las latinoamericanas, no confíen en el país. Y eso pasa con Argentina, porque entre otras cosas, no se tiene claro cuál es su modelo económico. La mayor prueba de la fragilidad de Argentina es el desplome del peso, que ha perdido más de 50% de su valor en el último año. En un contexto internacional complicado, las monedas de todas las economías emergentes cayeron. Pasó en Brasil, pasó en México, pasó en Colombia, pasó en Chile. Pero ninguna otra cayó tanto como el peso argentino. Por eso es que el presidente Macri acudió al FMI, un organismo polémico porque casi nunca ha tenido buenas experiencias en este país. Lo ha dicho el propio presidente. Somos de los países que más dependemos del financiamiento externo. Pero no siempre fue crisis. A comienzos del siglo XX, Argentina fue uno de los países más ricos del mundo. Sus habitantes eran más ricos que los franceses o que los alemanes. Sin embargo, en las últimas 4 décadas, su economía tambalea entre 2 modelos muy diferentes. Uno basado en la industria local y otro entregado a los mercados internacionales. El resultado de esa falta de rumbo claro ha dado con hiperinflaciones, devaluaciones, fuga de capitales y aumento de la pobreza. ¿A qué se debe esto? Primero, a diferencia de países con políticas económicas que sobreviven a los gobiernos, cosa que pasa más o menos en América Latina en las últimas décadas, los gobernantes argentinos cambian de modelo cada 10 o 15 años. Uno cierra el país, el otro lo abre indiscriminadamente. Uno impone controles, el otro desregula todo. Uno fomenta las importaciones y el otro las prohíbe. Con eso los problemas de la economía, llámense devaluación o inflación, han tenido buenos y malos momentos, pero nunca una solución a siquiera mediano plazo. Y segundo, los famosos déficits. Por un lado, Argentina tiene un histórico déficit de cuenta corriente, es decir, que gasta en bienes y servicios más de lo que recibe. Eso pasó en 30 de los últimos 40 años. Este déficit genera lo que muchos llaman la restricción externa, es decir, que no hay suficientes dólares para sostener la economía, sea por fuga de capitales o pago de deuda. En Argentina, el desequilibrio es la regla, y eso genera desconfianza y sobresaltos en la moneda local. Por eso es que el dólar es el único referente de estabilidad en el país. Por eso es que cosas como los autos, los inmuebles o los electrodomésticos están valorados en dólares. Por eso es que los argentinos ahorran en dólares. Y por otro lado está el déficit fiscal, que es que el Estado gasta más de lo que recibe. El dinero que se va en salarios estatales o asistencia social es más del que entra, que es sobre todo de impuestos y de multas. El déficit fiscal argentino no solamente es uno de los más altos de la región, también es el más viejo. En los últimos 117 años hubo déficit fiscal en 107 de ellos. Hay 3 formas de pagar por ese hueco: imprimiendo billetes con el riesgo de generar inflación, endeudándose con el riesgo de no poder pagar y dar con un descalabro de la economía como ya pasó tantas veces en este país, o subiendo los impuestos, pero la carga tributaria en este país ya es una de las más altas en la región. Millones de argentinos dependen del Estado para sobrevivir y recortarles la asistencia los deja casi literalmente en la calle. Lo cierto es que en los últimos 40 años Argentina no ha podido resolver sus problemas económicos y sigue siendo tan frágil como una cáscara de huevo.